Bien, las corrientes diadinámicas son corrientes que pertenecen a las corrientes de baja frecuencia. ¿Cuál es la característica importante de estas corrientes diadinámicas? Que están divididas en 5 formas de salida con variabilidad en la unión de sus ondas. Estas corrientes diadinámicas han sido creadas o diseñadas por Pierre Bernard. Por eso también se las conoce como corrientes diadinámicas o corrientes de Bernard. Bernard era un científico que ha muerto hace poco, el año 2015. ¿Para qué ha diseñado estas corrientes? Las ha diseñado para generar principalmente una activación circulatoria. Y había visto que gracias a esta activación circulatoria se podría generar el efecto de analgesia en los sistemas de estudio. Este tipo de corrientes de baja frecuencia todavía tienen una respuesta galvanofarádica, que quiere decir que todavía tienen acción polar. ¿Qué características va a tener esta corriente galvánica? Para entenderlas bien, vamos a decir que son corrientes galvánicas moduladas. Van a tener una onda rectificada simple de forma sinusoidal. Entonces hablamos que es una onda sinusoidal rectificada y simple. Pertenece al grupo de las bajas frecuencias y como ustedes pueden observar, las 5 modulaciones de onda son monofásicas, que quiere decir que solo está en el eje cartesiano superior. Solo tienen una vuelta simple, onda sinusoidal. Por eso se dice rectificada simple. Tiene una forma de onda sinusoidal alterna. ¿Por qué? A medida que va saliendo la corriente del equipo, se van formando las ondas de manera alterna o consecutiva. Va a estar dada con respuestas o características moduladas y todavía va a tener una respuesta polar, una acción bajo el polo negativo o el polo positivo en función a las respuestas terapéuticas que nosotros queramos hallar. Como les había dicho, la polaridad es fija. Si yo quiero trabajar un proceso de analgesia, utilizaré el polo negativo o el polo positivo en función a la ley craniocefálica, pero no va a haber inversión. No quiere decir que va a haber una constante inversión de estos polos, sino solo uno va a determinar la respuesta fisiológica a la hora de aplicar este tipo de corrientes. ¿Qué respuestas se van a generar bajo el polo negativo? Primero vamos a considerar que se van a generar lo que es la alcalinización por acumulación de iones de sodio. Vamos a tener una atracción de lo que son los iones positivos sobre este electrodo. Además de eso, va a haber un aumento de la densidad de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que va a tratar de captar todos los procesos inflamatorios y aumentar el nivel proteico porque está captando. No se olviden que en todo proceso inflamatorio aumenta el nivel de proteínas. Entonces, lo que está haciendo esta corriente es captar a esas proteínas para tratar de generar un bloqueo de las mismas y disminuir el proceso inflamatorio. Esto se va a dar gracias a que va a haber una vasodilatación, por lo tanto, bajo el electrodo, la piel de ese tejido va a generar un eritema. La piel se va a poner rosada, rojiza. Y va a haber un aumento de la excitabilidad nerviosa.
¿Qué quiere decir? Que va a haber una despolarización de la membrana de ese nervio que va a estar en la zona donde se van a dar las manifestaciones de dolor. Al mismo tiempo, esta corriente biodinámica va a generar una disminución de la resistencia al paso de la corriente. ¿Me están comprendiendo? ¿Hasta ahí está bien? Cuando sucede la disminución del paso de la corriente, va a haber un aumento de la permeabilidad de la membrana. Por eso es que va a haber una captación de proteínas. Y esa situación va a generar la estimulación tisular. Por eso va a producirse la vasodilatación debajo del electrodo, en este caso de carga negativa. Bien, ahora vamos a ver qué pasa bajo el polo positivo. Ay, perdón, chicas, ahí dice polito. ¿Qué va a pasar bajo el polo positivo? Va a generarse un proceso de acidificación por una acumulación de iones de cloro, que ese cloro va a estar disuelto en el líquido intersticial. ¿Qué va a pasar entonces? Va a haber una atracción de polos negativos. Cuando se dé esta atracción de polos negativos, lo que va a generar es una disminución de la densidad de proteínas, lo que se denomina despolarización. Al suceder esta despolarización, se va a generar lo que se denomina eritema subyacente. Va a haber un eritema, pero de menor grado que en el polo negativo. Ahora, se va a elevar un umbral en la terminación de la fibra nerviosa y la unión neuromuscular, lo que va a disminuir la excitación de la membrana. Por lo tanto, se va a generar un proceso de bloqueo anódico, lo que va a generar una analgesia. Entonces, bajo el polo positivo, vamos a tener la respuesta nerviosa, que es la analgesia. En cambio, en el polo negativo, que hace rato hablábamos, había más un proceso vascular, que es la mejora de la circulación sanguínea. Estas corrientes biodinámicas se han diseñado principalmente por su respuesta sobre el sistema circulatorio y linfático. Entonces, es muy importante reconocer las respuestas fisiológicas que se van a dar por debajo de cada polo. Ahí les pongo un ejemplo para que vean. Bajo del ánodo y bajo del cátodo. Entonces decimos que las corrientes biodinámicas combinadas normalmente con la vitamina C, combinadas normalmente con la corriente galvánica, van a generar una reacción galvano-farádica. El tiempo de estímulo que se va a dar por cada onda sinusoidal que salga va a ser de 10 milisegundos. Cuando sucede ese tiempo de estímulo de 10 milisegundos, se habla de que hay una rectificación de una corriente sinusoidal. Ahora, existen diferentes tipos o modulaciones de la corriente galvánica. Estas modulaciones se van a dividir en 5 tipos. La MF, que significa modulación monofásica. Luego la DF, bifásica. LP, largos periodos. CP, cortos periodos. Y luego vamos a tener la última, que es la de ritmo sincopado, que es una combinación de las anteriores que acabo de mencionarles.
Entonces, en una sola corriente diadinámica se pueden modular de 5 maneras diferentes la salida de la frecuencia de la corriente. ¿Qué es importante reconocer? Las monofásicas van a tener un tiempo de salida de corriente en una sola fase, con un intervalo de pausa. Entonces, ustedes pueden ver acá en la imagen, en la parte superior, es la onda sinusoidal y su pausa. Onda sinusoidal y su pausa. En cambio, en las corrientes bifásicas es la onda sinusoidal de manera continua. No hay un intervalo de pausa. ¿Por qué? Cuando sale la corriente monofásica, sale una combinación con interacción de ondas, generando intervalos de pausa. En cambio, en la difásica es la sobreposición de dos corrientes monofásicas. Esta, que representa la línea A, se va a sobreponer con la salida de la línea B y va a formar una sola onda sin intervalo de pausa. ¿Me están comprendiendo? ¿Está claro? Disculpe, licenciada, ¿la difásica tiene pausa o no? No, no tiene pausa la difásica, porque es la interposición de dos monofásicas. Mira, aquí está una monofásica y aquí tengo la otra monofásica. Cuando estas dos se interponen, forman una sola onda, que es la difásica, que no hay pausa, que es el segundo tipo de modulación. ¿Ahí está claro? Sí, Lice. ¿Ya? Sí. Vamos a avanzar. Entonces, la corriente diadinámica tiene 5 formas. Las 4 primeras, que son modulaciones combinadas, y la quinta, que es una recopilación de todas las ondas. ¿Qué características tiene la monofásica fija? La corriente monofásica fija es una corriente alterna rectificada que tiene un tiempo de aplicación, chicas, ojo con esto, máximo 3 minutos en la zona de lesión. Su duración de fase es igual a la duración del intervalo de fase. ¿Qué quiere decir? Esta curva que yo les estoy marcando acá, que es donde está el puntero, es la duración de fase, es el tiempo que dura la onda sinusoidal, que corresponde a 10 milisegundos. Pero la pausa va a tener el mismo tiempo. La pausa también va a durar 10 milisegundos. La frecuencia con la que trabaja esta corriente es de 50 Hz. ¿Ya? No se olviden. Entonces, la sensación que se va a percibir con esta corriente es una sensación de pulsación. Entonces, cuando ustedes apliquen esta corriente a su paciente, ustedes van a tener una sensación de pulsación, más o menos así, o de vibración intensa, ¿ya? Lo que va a generar una excitación motriz, una excitación sobre la fibra muscular. Esto se obtiene en intensidades básicas, muy bajas. No van a tener que dosificar miliamperios altos. Quiere decir que a los 8, 5 miliamperios, ustedes ya van a tener una respuesta motora. Además de eso, tiene una respuesta sobre el tejido muscular. ¿Por qué? Porque va a generar una contracción o fasciculación del mismo. ¿Se entiende? Eso es lo que va a hacer la corriente monofásica. ¿Qué efectos fisiológicos va a generar?
Va a estimular la circulación sanguínea gracias a su efecto vascularizador. Va a tener una respuesta tonificante sobre el tejido muscular y la piel y va a generar lo que es un eritema y va a ayudar en los procesos de analgesia. ¿Para qué patologías están indicadas principalmente? Para lo que es tonificación muscular, para lo que es una acción sobre el tejido conjuntivo, que es sobre la piel, para la flacidez cutánea, y para los dolores no espasmódicos. ¿Qué quiere decir dolores no espasmódicos? Quiere decir aquellos dolores donde no exista contracción del músculo. Entonces no le puedo poner sobre un punto gatillo, sobre una banda tensa, a lo que son las corrientes diadinámicas monofásicas fijas. Vamos a ver las difásicas fijas ahora. Las difásicas fijas van a ser corrientes que tengan impulsos no interrumpidos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene forma sinusoidal. El tiempo de aplicación también corresponde a 2 a 3 minutos por área. La duración de la fase es de 10 milisegundos. Entonces, cada onda sinusoidal va a durar 10 milisegundos. Esta corriente sí o sí va a trabajar a una frecuencia de 100 Hz. Va a ser una corriente del tipo continuo y pulsante. ¿Qué sensación va a tener la paciente cuando pase la corriente? Va a tener la sensación de un hormigueo o un escozor o prurito débil. Puede ser que se generen fibrilaciones rápidas y pequeñas, como una vibración superficial, pero que van a desaparecer cuando la intensidad de la corriente no aumente. ¿Qué efectos fisiológicos genera esta corriente? Afecta el sistema nervioso, ayuda a lo que son alteraciones del sistema nervioso autónomo, que quiere decir respuestas viscerales. Trabaja con lo que son espasmos de corta duración y tiene un efecto analgésico mayor. ¿Para qué patologías vamos a utilizar? Para lo que son disfunciones neurovegetativas, que quiere decir, por ejemplo, problemas de estreñimiento, problemas vasculares, manos frías, pies fríos, etcétera. Pero también se va a utilizar como una maniobra o como una corriente para tratamientos iniciales de dolor. Luego, vamos a tener la otra modulación de onda de corriente. Esta otra modulación de onda de corriente se denomina cortos periodos. ¿Por qué se denomina cortos periodos? Porque va a generar una alternancia en las formas de las corrientes monofásicas y difásicas, las que hemos visto hace un momento. Se va a alternar primero la corriente difásica seguida de una corriente monofásica. Entre ambas corrientes va a haber un segundo de duración. El tiempo que se puede aplicar este tipo de forma de onda va a ser máximo de 8 minutos. Cada fase va a durar 1 segundo, lo mismo que cada pausa. Y tiene un componente galvánico alto, que está hasta el 50% de respuesta galvánica. Entonces, la de corto periodo, chicas, no se olviden, dura 1 segundo y primero inicia con una difásica y luego continúa con una monofásica.
El paciente va a tener una sensación de vibración fuerte, ¿ya? Además, que va a generar un hormigueo cuando la corriente difásica se manifieste. ¿Qué efectos fisiológicos vamos a tener? Va a haber una estimulación para el tejido patológico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un alto potente vascular en procesos cicatrizales. Es analgésico para dolores crónicos y va a permitir la reabsorción de los edemas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un estimulante vascular de bastante agresividad. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, un paciente con un edema post-esguince de tobillo, o por ejemplo, un edema post-quirúrgico con una abdominoplastia, esta corriente me va a ayudar bastante para poder hacer la absorción de ese líquido que está generando encharcamiento en el abdomen, tobillo, etc. Entonces, si les doy como caso clínico, paciente con edema, una corriente con estas características es la ideal para tratar a este paciente. ¿En qué pacientes está indicado? Pacientes con radiculopatías de origen crónico, neuralgias en etapa crónica y tiene también indicación para procesos que necesiten analgesia y edemas postraumáticos. No se olviden, el más importante en esta indicación es el edema postraumático. Vamos con la corriente o con la modulación de largos periodos. La de largos periodos es una alternancia de una monofásica con una difásica. ¿Cuál es la diferencia? No hay intervalo de pausa entre una modulación y otra. Se continúa. Primero la difásica y seguidamente la monofásica. Igual se aplica de 4 a 8 minutos. Cada duración de fase dura 6 segundos, chicas. Esa es la diferencia con los cortos periodos. El corto periodo duraba 1 segundo. Ahora tenemos una duración más larga. Dura 6. Trabaja con una frecuencia de 50 a 100 Hz. Y tiene la sensación de que la corriente va a ir de baja intensidad a una alta intensidad y después de una alta intensidad a una baja intensidad. ¿Qué sensación se va a tener? Vamos a tener una sensación como más o menos de hormigueo lento. Va a ser un adormecimiento suave, lento, pesado. Y va a ser también las sensaciones de una monofásica y una difásica. ¿Cuáles son las sensaciones de la monofásica? Vibración. Y de la difásica, hormigueo. Entonces van a combinar esas dos sensaciones. ¿Para qué nos sirve? O mejor dicho, ¿qué respuestas va a generar? Va a generar una respuesta antiespasmolítica, en especial con aquellos dolores agudos, como por ejemplo el dolor abdominal por la menstruación o dolor abdominal por una constipación. Tiene una gran respuesta analgésica. ¿En qué casos también va a estar indicado? En radiculopatías, en neuralgias y también en estados postraumáticos. ¿Qué sensación se va a tener? Igual que la anterior de cortos periodos. Vibración con hormigueo. Vamos a tener la última, que es la monofásica con ritmo sincopado, que es una corriente con un componente galvánico al 16%.
o sea, tiene bajo componente galvánico. Trabaja con una frecuencia de 50 Hz y el tiempo de duración es de 1 segundo. Esta corriente se puede aplicar máximo hasta 10 minutos. Genera una mejora en el tono muscular porque tiene respuestas metabólicas muy buenas. Actúa sobre el sistema circulatorio y es un estimulante trófico. O sea que si yo tengo una paciente con flacidez abdominal o con flacidez, por ejemplo, de una paciente con un accidente cerebrovascular, una embolia, este tipo de corriente me va a ayudar a mejorar la tensión de la piel. ¿Para quiénes está indicado? Para pacientes con hipotrofia muscular, con contracturas musculares y para aquellos pacientes que yo necesite potenciar su musculatura. ¿Qué es importante para las técnicas de aplicación? Determinar la intensidad adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Es importante seleccionar qué tipo de corriente diadinámica quiero utilizar. Monofásica, difásica, largos periodos, cortos periodos, etc. Los tamaños de electrodos a utilizar van a depender de la zona a aplicar y el umbral del dolor del paciente. Al ser una corriente que genera vibraciones y adormecimiento, a veces no es muy bien tolerada esta corriente. Es muy importante que antes de aplicar la corriente ustedes tengan buena limpieza de la zona a trabajar. Además que no debe haber imperfecciones en la piel. ¿Qué quiere decir? Heridas, úlceras, etc. Y los tiempos de tratamiento van a ser máximo 10 minutos y un mínimo de 3. Ahora, también es muy importante que fijemos la zona de polaridad para poder aplicar sobre la región dolorosa. No se olviden que esta corriente no invierte polaridad, por lo tanto, puede ser que si no coloquen los polos adecuadamente, generen una quemadura. En el caso que trabajemos un trayecto nervioso o una raíz, es importante que coloquen el polo negativo sobre el punto doloroso y el positivo de manera más proximal. Vamos a ver qué indicaciones se van a trabajar. Para reducir el dolor, mejorar el trofismo, recuperar lo que es el equilibrio neurovegetativo visceral, los edemas y los hematomas, voy a utilizar una corriente bifásica. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasodilatador sobre el sistema simpático. Ahora, una monofásica me va a ayudar para lo que es el efecto fortalecedor del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque va a haber una respuesta sobre el trofismo muscular. Los cortos periodos nos van a trabajar netamente la reabsorción de edemas, analgesia y todo lo que tenga que ver con problemas circulatorios. Y la de largos periodos va a estimular de manera más ligera la circulación, tiene muy buena respuesta analgésica, además de que genera un efecto más duradero en el paciente por la combinación de la corriente difásica a los 6 segundos. Estas son algunas imágenes de la aplicación de las corrientes diadinámicas para diferentes lesiones. Este es un baño de corriente diadinámico para paciente con edema en miembro inferior. Esta es una técnica de aplicación para paciente con desgarro muscular que ha generado un hematoma cutáneo.
y que realmente la forma de aplicación de esta corriente es muy buena. ¿Qué consideraciones hay que tomar para colocar una corriente biodinámica a un paciente? Primero tienen que ver qué tipo de objetivo tienen que conseguir. Si van a trabajar una analgesia, van a trabajar microcirculación cutánea, van a trabajar circulación linfática o van a trabajar dolores viscerales. Por otra parte, también tienen que ver cuál va a ser la mejor técnica de aplicación. Si van a hacer una aplicación bipolar, si van a hacer una aplicación transregional, transarticular, etc. Tienen que ver que el electrodo esté en total contacto con el paciente, tratar de evitar estrangulación de lo que son los electrodos y explicar al paciente las sensaciones que va a sentir, porque las sensaciones que se sienten con esta corriente son totalmente agresivas. Por lo general, se debe trabajar con electrodos de carbono y fijar correctamente los electrodos con un velcro. Es importante que ustedes estén al pendiente del paciente para que no se genere lo que es una quemadura química por mal contacto del electrodo. Una vez que se retire los electrodos, chicas, deben observar si se ha generado el eritema correspondiente bajo el electrodo, verificando que no genere ningún tipo de resequedad ni lesión cutánea. Muy bien, hasta aquí son lo que es corrientes biodinámicas. Esto es un refuerzo para el video que ya les subí la anterior vez a la plataforma. De todas formas, voy a subir este video a la plataforma y también las diapositivas. Y les voy a mandar una tarea de caso clínico, así que van a estar atentas, por favor, chicas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta?